XVII, ¿sí? ¿Recuerdan qué veníamos hablando acerca de los periodos anteriores? Renacimiento, Edad Media, todos los pueblos de la antigüedad. Muy bien. Habían empezado a suceder algunos cambios a nivel sociedad, ¿no? Sí. ¿Quién me puede decir qué tipo de cambios? La imprenta. Muy bien, ciertos cambios puntuales que conllevan otros cambios más profundos, ¿no? La imprenta es un invento que ¿qué permite? Se editen más libros. Que los libros lleguen a más personas, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que haya más, claro, que haya más, que la información esté más presente y que, por supuesto, muy paulatinamente vaya llegando a más cantidad de gente. En medioevo, ¿dónde estaba el conocimiento por lo general? ¿Dónde se guardaba? El conocimiento académico, erudito, ¿no? ¿Dónde estaba? Que lo vimos unos libros, ¿se acuerdan? ¿En dónde? ¿Quiénes los hacían? La iglesia. La iglesia tenía, ¿no? En las Biblias, estos distintos manifiestos, manuscritos por los monjes, era guardado. La imprenta, ¿qué hace? Que explote esto, ¿no? Que devienen muchos cambios, ¿sí? Pero el cambio más importante, que yo quiero que ustedes mantengan ahí en la mira, es el cambio de mentalidad en cuanto a la religión, ¿no? ¿Cómo decíamos que era el medioevo? Básicamente la religión dominaba tu vida. Vos vivías esta vida bien, portándote bien dentro de lo posible para poder llegar a el cielo, ¿sí? Eso es un pensamiento que está totalmente basado en la religión, ¿no? Ahora empezamos a ver una apertura en este sentido. Igual, totalmente, es una cosa muy lenta, ¿sí? Pero empezamos a ver que cada persona empieza a pensar un poco más por sí misma. La política empieza a importar. ¿Por qué? Porque empieza a haber grupos poderosos que no son los religiosos, sino de la economía, grupos de empresarios que empiezan a tener más riqueza y empiezan a tener más poder, ¿sí? Todo esto vamos a ver cómo se manifiesta y cómo va apareciendo en el siglo XVII. Cuando yo digo siglo XVII, ¿de qué años estoy hablando? 1600. Todos los años 1600, ¿estamos todos de acuerdo? Bueno, habíamos dicho que América empieza a jugar un papel también, ¿no? En 1492 llega Colón a lo que él pensaba que era las Indias, pero que es América. Todo el primer siglo, o sea, los 1500, es un lento proceso de colonización de América, ¿sí? Van llegando algunos ciertos colonos, se chocan con las culturas, digamos que es un siglo de adaptación. Y en 1600, ya vamos a ver, empieza a realmente importar en la cultura europea el descubrimiento de América. Pero vamos por partes. Estábamos en Inglaterra la última vez que hablamos, ¿se acuerdan quién era la reina muy poderosa? Isabel, ¿sí? Bueno, ella nunca termina de casar, nunca se casa, nunca tiene hijos, entonces no hay un heredero directo, ¿sí? Entonces toma el poder un personaje llamado James I, que era como un tío de ella, bueno, no viene al caso. Él toma el reino y su hijo, Carlos I, lo hereda de él, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo venía el perfil de la nobleza? Venía muy ostentoso, muy lujoso, ¿sí? Lo veíamos en la vestimenta. ¿Cómo era la vestimenta de Isabel? Muy, mucho, de todo. Cuellos, volumen, incluso habíamos visto armazones, unos vestidos muy importantes, y ella manifestaba su poder a través de su vestimenta, ¿sí? Continuamos con lo mismo, pero ¿qué pasa? Empieza a haber problemas económicos en Inglaterra. Entonces, de repente, tanto lujo de la nobleza contra tanta pobreza de la gente, empieza a haber, digamos, una disconformidad, ¿sí? Ahí aparece un personaje que, estas son algunas imágenes de la nobleza, ¿sí? Que
que ya lo habíamos nombrado en algún momento, que es este señor, que se llama Oliver Cromwell, ¿sí? ¿Qué hace Oliver Cromwell? Básicamente empieza a organizar en las cortes, ¿no? Porque Inglaterra tenía un sistema de cortes, que era básicamente con los partidos políticos, ¿sí? De antaño. Empieza a organizar un revuelo diciendo que no podía ser, que era demasiado injusto, siempre agarrándose de la bandera de la religión protestante. Al salir la imprenta, como decía bien Elena acá, empieza a haber también mucha impresión de Biblias, ¿sí? Y esto deviene en toda Europa en una serie de movimientos donde empiezan a aparecer ramas de la iglesia, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Al tener más acceso a las Biblias, hay distintas interpretaciones también de la misma, ¿no? Sí. Por mayor cantidad de gente. Y básicamente, resumiéndolo a grandes rasgos, los protestantes protestan contra la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? También criticando esto mismo, el lujo, ¿sí? Tanto lujo, tanto oro, tanto para la Iglesia y para el pueblo nada, no les parecía bien. Entonces esto vamos a ver en esta ideología protestante, que también lo vamos a ver cómo se manifiesta en la vestimenta, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero cuestión que se arma como una especie de guerra civil en Inglaterra, donde Oliver Cromwell termina ganando y siendo el regente de alguna manera, porque es el que reina, pero sin ser rey, ¿sí? Por un tiempo en Inglaterra, por un par de décadas. Bajo su reino hay mucha persecución, bueno, volvemos otra vez al polo de la religión y la moralidad, y empieza a ver las casas de brujas. ¿Vieron alguna vez las películas? Bueno, Salem justamente es en América, pero ese estilo de inquisición, se acusa una de bruja, la otra de bruja, ¿sí? Y como en algún momento les había nombrado, en realidad estas brujas, ¿quiénes eran? Eran personas que todavía tenían la ideología medieval, ¿sí? Anglosajona. ¿Se acuerdan lo que vimos de los vikingos y los pueblos sajones? El tema del culto a la naturaleza, las runas. Bueno, fíjense cómo todo lo que nosotros tenemos la idea de bruja viene de ahí, ¿sí? ¿Qué es la pócima que está preparando la bruja? Sí, o algún remedio, alguna cosa con hierbas, ¿no? Bueno, va todo por ese lado, digamos. Muy bien. También son los protestantes los que van a Norteamérica. ¿Alguna vez vieron unas imágenes de los colonos norteamericanos cómo son? Sí, puede ser. Acá en esta imagen vemos una pista. Es hola, pasa adelante. Es este estilo de vestimenta muy sobria, ¿sí? En blancos y negros o colores apagados, colores neutros, ¿sí? Pero digamos que nada de ostentación de la vestimenta, ¿no? Ellos son los que llegan a América, pero ya lo vamos a ver. Bueno, entonces tenemos en Inglaterra, ¿a quién? A Oliver Cromwell, que organiza un ejército, porque por supuesto él no quiere terminar ahí en Inglaterra. Él piensa que toda Europa, todas las cortes de Europa, están con este problema, ¿sí? De desigualdad. ¿Y quiénes tenemos del otro lado luchando contra el ejército de Oliver Cromwell? Ah, perdón, acá tenemos la otra imagen de los soldados de Oliver Cromwell. Fíjense, la vestimenta muy sobria, ¿sí? Y de este lado, ¿a quién tenemos? A los mosqueteros, vos lo dijiste. ¿De qué país son? De Francia, ¿sí? Digamos, en el otro extremo tenemos a toda la nobleza francesa, que ahora enseguida vamos a llegar a verlos. Que ellos quieren seguir viviendo en esta ostentación, ¿no? Y de hecho van a seguir viviendo por varios siglos de esta manera. Y fíjense cómo les traje estas dos imágenes para que veamos cómo a través de la vestimenta está muy clara la ideología de cada uno, ¿no? Fíjense, acá tenemos una imagen de un mosquetero. Hay similitudes, ¿sí? Vemos el jubón medio acampanado, ya lo vamos a ver. Vemos estos guantes. ¿Cómo son los guantes? Acampanados en la muñeca. Hay ciertos puntos donde se tocan, pero está clara la diferencia. Esa pluma
¿sí? Me habla de una ostentación. Esas mangas, fíjense las mangas de este mosquetero, absolutamente decorativas, ¿no? El cuello de encaje, bueno, los pantalones con el detalle. Y del otro lado, cuero, metal, a secas. Ahí se termina un casco redondo, hasta la reja de la cara, ¿no? Nos habla de algo totalmente estructurado y geométrico. Fíjense acá cómo se pelean. Hasta el peinado, ¿no? ¿Qué pasa con el peinado de este mosquetero? Y es bastante adornado, producido, vos lo dijiste, ¿no? Cuando pensamos por ahí en un soldado yendo a la batalla y no nos lo imaginamos poniéndose los ruleros la noche anterior, ¿no? No. Y sin embargo, fíjense lo que es. Bueno, finalmente termina, digamos, perdiendo el lado de los mosqueteros, se retraen a Francia y en Cromwell mata al rey, ¿sí? A Carlos I. Pero ¿qué pasa? El hermano de Carlos I se escapa, ¿sí? Y se vale de su primo que lo proteja. ¿Quién es el primo? Este es el hermano. El primo, bueno, hay toda una leyenda que dice que él se escondió arriba de un árbol. Acá tenemos ciertas imágenes. Y este es Cromwell, los soldados de Cromwell que lo buscan, pero termina al fin y al cabo escapándose. Entonces, de alguna manera, este linaje real queda protegido, ¿sí? De Inglaterra. Y vamos a ver dentro de un tiempo, la clase que viene, cómo vuelve al poder. O me parece que al fin de esta clase quizás lleguemos. Y se va a Francia, donde estaba el primo. ¿Quién es el primo? Luis XIV, ¿sí? Empezamos a ver a los Luises, ¿sí? Vamos a tener a Luis XIV, Luis XV, que es el hijo de Luis XIV, y luego a Luis XVI, ¿sí? Que ya ese me lo conocen todos porque es el de la máscara de hierro, ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio, ese lo vimos todas. Bueno, muy bien. ¿Cómo es la vida de este Luis? Quiero que entremos en su piel para entender también por qué actúan así y cómo es este ser humano, ¿no? Él nace en una casa impresionante, ya vamos a ver, y toda la vida a él le están diciendo que él es el Rey Sol. ¿Qué significa el Rey Sol? Que él de alguna manera está conectado con la divinidad, ¿sí? Su vida es un lujo constante, su vida es un protocolo absoluto. Siempre hay gente sirviéndolo, gente vistiéndolo. No tiene un momento de privacidad, ¿sí? Básicamente es una deidad en vida, ¿sí? A él se lo llama el Rey Sol y de hecho en el castillo de Versalles, que es el castillo donde él vive, tenemos este emblema en muchos lugares, ¿sí? Que es un retrato de él, ¿con qué? En forma de sol, muy bien. Acá tenemos el castillo, ¿sí? Es un palacio, tal cual. Bueno, en realidad ellos vivían en París, pero París se empezó a poblar mucho, se empezó a volver muy urbano y ¿cómo eran las ciudades cuando comienzan? Inmundas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay cloaca, porque no hay sistema de recolección de residuos, no hay nada. Entonces eran básicamente un asco. La gente tiraba la suciedad por las ventanas, esto lo tienen que saber, lo habrán visto en algún lado. La pelela por la ventana, los puercos los soltaban durante la noche para que se comieran la basura de las calles y después los agarraban. Una asquerosidad. Entonces al rey no le pareció muy lindo ni muy fino esto, entonces dijo, bueno, quiero hacerme una casa de campo. Y la casa de campo, ¿cuál fue? El Palacio de Versalles, ¿sí? Hoy en día, cuando ustedes vayan a París, de viaje egresados, van a ver que queda básicamente en el casco urbano de París, pero en ese momento se hizo en las afueras de la ciudad, ¿sí? Pasa que fue creciendo tanto París que lo tomó. Pero bueno, no sé si lo habrán visto alguna vez, si no, mírenlo porque es impresionante. Tiene unos jardines que están recontra trabajados, desde el paisajismo. Hay más de 1000 fuentes y pequeños detalles y cosas para mirar. Fíjense lo que es, ¿no? Una locura. Imagínense, hoy en día con los recursos que mueve, lo que debe ser mantener algo así. Imagínense en ese momento, ¿no? Donde no teníamos la misma tecnología ni nada. Gente y gente y gente trabajando para mantener esto, ¿no? Es hermoso.
Bueno, este es uno de los salones más importantes de Versalles, es el salón donde básicamente se daba la famosa corte, ¿sí? ¿Qué es la corte? Todos los nobles y aristócratas juntos, hablando de política, bueno, había otras cosas que sucedían por ahí, era un encuentro social, ¿sí? Al que no podías faltar, y si no estabas invitado era un bajón. Y bueno, se pasaban la vida los nobles viajando de corte en corte, iban a pasar un tiempo a la corte de Holanda, después iban a la de Francia, y así de país en país. Eran familias que estaban todas unidas, ¿no? Y bueno, este era el salón donde se juntaban, que se llama el Salón de los Espejos, ¿sí? Toda la pared de este lado son espejos, y por supuesto estos son todas arañas de cristal. El espejo en ese momento era lo más caro que podías tener, ¿sí? Y Luis tenía un salón enteramente de espejos, ¿no? Que también nos habla un poco de el tema de la imagen, ¿no? Ya vamos a ver en la vestimenta lo importante que era. Bueno, ¿qué es esto? La habitación de Luis, ¿sí? ¿Qué le notan de raro? Mucho dorado, mucho estampado. Mucho dorado, mucho estampado. Estamos en el momento artístico que vamos a llamar barroco. ¿Y el barroco por qué se caracteriza? Por mucho de todo en todos lados, ¿sí? Algo barroco es algo recargado, ¿sí? Muchas veces se lo caracteriza con una frase que es el horror al vacío. ¿Qué quiere decir esto? Donde puedo meto algo, ¿sí? Que no me quede ningún espacio vacío. Y de hecho lo vemos, ¿no? En la decoración. ¿Pero qué tiene la cama por delante? ¿Lo notan? Sí, una barrera, ¿no? Como una barrera, ¿sí? Esta barrera no la agregaron ahora por el turismo, ¿sí? Esta barrera es original. ¿Y por qué está ahí? Porque todos los días alguien tenía el privilegio de ver despertar al Rey Sol, ¿sí? Cada mañana había un grupito de personas que eran las elegidas para ir a presenciar el momento en que el Rey Sol se despertaba. Imagínense la vida de esta persona, ¿no? Lo que habrá sido. Una locura, la verdad. Cero intimidad ni para ningún momento de tu vida, ¿no? Pero para que nos dé una dimensión también de cómo era la vida. En la película también de DiCaprio se ve que a él lo viste, Claro. que él no puede hacer nada. Sí, y sí, él es el Rey Sol. Muy bien, también en Versalles hay de todo. De hecho, hay un teatro, ¿sí? Donde, bueno, por supuesto había producciones que se ponían. Y en Versalles vivía un dramaturgo muy famoso que se llamó Molière, que lo habrán escuchado nombrar. Y que escribe obras bastante irónicas, y que siempre se sirven de esto, del lujo y de la nobleza, y lo ridiculiza de alguna manera. Pero siempre él siendo parte y viviendo ahí, ¿no? Pero digamos que tenían un sentido del humor acerca de la condición de los aristócratas y los nobles, ¿eh? Muy bien. Y como ya lo habíamos nombrado antes, los guardaespaldas, ¿quiénes eran? Los mosqueteros. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a lo que nos importa, la ropa. ¿Qué cambio hubo de lo que veníamos viendo? ¿Se acuerdan lo que eran los hombres medievales? Y del Renacimiento, la calza, vos lo dijiste. ¿Dónde está la calza? Sigue estando, pero pasa a ser el famoso calzoncillo largo que hoy en día, bueno, ya no se usa más tampoco, pero que sí se usó en el siglo XX, ¿no? Y hasta el siglo XX. La calza básicamente queda como una ropa interior, y por arriba ponemos los famosos, todos los tenemos puestos hoy, los pantalones, ¿sí? Empieza el pantalón como lo conocemos hoy en día a tomar. Estas polleras o shorts que tenían los hombres se alargan y se convierten en el pantalón. Parecen como bombachos, ¿no? Son una especie de... sí, más o menos. Hay de distintas, vamos a ver, hay más finas y más anchas. Pero el jubón me interesa. ¿Qué cambio tuvo el jubón? Tiene capa. Se usa mucho la capa, es verdad, pero el jubón es la prenda que está por debajo. ¿Qué es esta campera? Lo vimos en los soldados de Cromwell. ¿Qué pasa? ¿Dónde...? El jubón que veníamos viendo era absolutamente entallado. Ahora ese entallamiento perdura, pero digamos que desde la cintura para abajo se acampana, ¿sí? ¿Ven la forma?
la cintura, o sea, no sería la cintura, sería la parte entallada, queda por, digamos, el medio del torso, por debajo, digamos, por arriba de la cintura, ¿sí? El contorno. Y ahí se acampana. Seguimos viendo distintos tratamientos. Acá tenemos las cuchilladas. ¿Y qué pasó con el cuello alechugado? Se desinfló, ¿no? El cuello se empieza a utilizar así, más caído, un poco más cómodo, creo yo también, ¿no? Y los sombreros empiezan a ser, digamos, el accesorio protagonista para el hombre. Este tipo de sombrero. El cabello suelto, muy bien, más natural, ¿no? Esa especie de chivita y bigote, también. ¿Se acuerdan que lo veíamos, no? En el momento isabelino. Las botas con la parte de arriba gruesa. Tipo. Un detalle, ¿no? ¿De qué es ese detalle de las botas? Que lo vemos en los cuellos y lo vemos en las muñecas. Encaje. Este es el siglo del encaje, ¿sí? Se usa encaje casi en todas las prendas, pero en casi todas las prendas masculinas, ¿sí? En este siglo el encaje es básicamente masculino. Vamos a ver algún que otro detalle en la ropa femenina, pero digamos que todos los adornos y lo que más llama la atención en este siglo lo vamos a ver en el hombre, ¿sí? En la mujer vamos a ver ropa un poco más tranquila. Bueno, ya lo nombramos: sombrero de ala ancha, cuello de encaje caído. La espada, si se fijan, esta banda que está cruzada, marrón, es una banda de cuero que se empieza a usar con la espada. La espada es el arma el arma predilecta. Seguimos con los detalles de encaje. Acá tenemos otros modelos, ¿sí? De cuero. Esta es la famosa cuera, ¿se acuerdan que era un jubón arriba del jubón? La misma forma. Y si se fijan, acá lo tiene con una especie de pechera de metal. Pechera, ¿no? Sí, como una armadura, ¿sí? Las armaduras siguen. Ya no son las armaduras medievales, pero siempre en la lucha viene bien tener. Fíjense qué elegante este hombre, ¿no? Tenemos Una pollera. este encaje dorado, tenemos el jubón que es como acampanado. Fíjense el tamaño de estas botas, ¿no? Acá el detalle que tienen. Muy anchas arriba. Tanto en las botas como en las muñecas vemos esta predilección por el acampanamiento, ¿sí? Los conos, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos. Siempre los mismos elementos. El cuello de banda caída. Bueno, este es otro elemento decorativo que ya lo veíamos, ya lo veníamos viendo. ¿Se acuerdan? En Italia se usaba mucho la manga cortada a tiras, que son como estos canelones, ¿sí? Digamos, que nos llevan bien al Renacimiento. El jubón, este es un poco más corto, pero sigue siendo acampanado. Y bueno, acá tenemos estos detalles que los van a encontrar de distintas maneras. Acá están nombrados como canons. Está perfecto. Mientras ustedes me digan, hay un detalle de encaje arriba del zapato, a mí me alcanza, ¿sí? De la bota. Embudo, muy bien. Acá les traje estas dos imágenes para que vean. Esto es en Escocia y esto es en Francia. ¿Hay muchas diferencias? No. Los colores básicamente... Perdón, pero en realidad más que nada el color cambia porque es un sujeto diferente, pero no por el país en sí. Pero para que ustedes viesen que es un movimiento que aparece en toda Europa al mismo tiempo, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos otra ilustración donde se ve bien el tema del sombrero. Este modelo de sombrero se llama sombrero castor. Es el día de hoy que también lo encuentran de esta manera, ¿sí? Descripto. Y las plumas bien de los mosqueteros. Más ejemplos. Fíjate, distintos formatos. Este es bien el formato redondo del cuello alechugado, ¿no? Pero que bajo los bigotes, el sombrero. ¿Ven cómo los elementos están? A pesar de que parecer muy distintos estos atuendos, los elementos básicos están, ¿no? Y fíjense la riqueza del detalle y la tela, ¿no? Fíjense este bordado lo que es. Después les traje otra de femenino donde se nota más. Bueno, acá tenemos a Felipe de España, que también les traje esta imagen para que viesen una cosa un poco más sobria,
pero donde siempre los elementos están. ¿Se acuerdan que dijimos que en la corte española siempre era todo un poco más sobrio que en las demás cortes, ¿sí? Negros, dorados, ¿sí? No vamos a ver explosión de color. Acá todavía sigue un poquito levantada la lechuga, puede pasar, puede pasar. Pero bueno, fíjense lo que es el detalle de esta tela, ¿sí? Todo, los guantes, los mangas, la capa, absolutamente todo es decorado. Esto es el barroco, ¿sí? Detalle, 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 detalle y un poco más de detalle, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué pasaba con las clases bajas? Bueno, lo mismo. Obviamente no va a ser la misma riqueza de telas, lo venimos diciendo siempre. Vamos a ver, el estilo es el mismo. Tenemos el jubón acampanado, tenemos, bueno, no tenían botas de cuero, tenían estas especies de media que simulaba también esa imagen, ¿no? El sombrero, cambia la calidad. Muy bien, tal cual. ¿Qué pasa con la mujer? Bueno, vamos a tener distintos momentos, ¿sí? Esto, digamos, es más a principios de siglo. ¿Qué pasa con el vestido? Sí, mucho escote, pero si se fijan, tenemos igual tapado con una telita, ¿sí? No es pechuga a pechuga. Venimos, ¿se acuerdan de todo el linaje Tudor que nos deja ese cuello cuadrado, ¿sí? Pero vamos a ver que eso va variando. Pero lo que quiero que vean es cómo desapareció ese triángulo, el famoso triángulo metido en el triángulo. Ya no, esto ya es una cosa mucho más floja, holgada, sube la cintura, no está más bien ajustada, sino que es una cosa medio ahí. Igual tómenlo con pinzas porque cada costurero iba modificando, ya no hay algo tan a rajatabla como veníamos viendo, ¿sí? Fíjense acá, amplitud, ¿sí? Son holgadas las prendas, sin una forma tan estructurada como veníamos viendo, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tenemos todavía reminiscencias del cuello alechugado, ¿no? La perla se vuelve el accesorio para la mujer que no te podía faltar, ¿sí? Fíjense acá, como les decía, el detalle en las telas, ¿sí? Esto es un encaje, esto es un cuero trabajado, ¿lo ven? Una talabartería que se llama, pasamanería con distintas borlas. No, una locura, realmente cada prenda era, había mucho trabajo. No, pero como te digo, va pasando la moda. Podés tener un cuello alechugado, pero ya no es la norma, ¿sí? Fíjense el look de esta mujer, quiero que vean eso. La perla, ¿sí? Gargantilla de perla. ¿Cómo es el cabello? Mucho rulo, ¿no? Rulo, más natural, un look más suave, ¿sí? De lo que veíamos viendo. Otra vez estos rulitos que me caen en la cara, nada que ver con lo que veíamos viniendo los peinados con esos tocados, ¿no? No, mucho más relajado y mucho más cómodo creo yo que sería, ¿no? Hay un cambio, acá vemos un cambio de actitud también. Empezamos a ver trabajo de búsqueda de volumen, pero no desde la ropa interior, ¿sí? Como veíamos en Isabel, sino desde el trabajo con telas, ¿sí? Esto lo vamos a ver, ir viendo cómo va avanzando y básicamente después va a terminar siendo la manera de trabajar la tela. Muy bien. ¿Qué pasa con la vestimenta de montar, ¿sí? Para andar a caballo? Cuando vemos la vestimenta de montar, vemos vestimentas que tienen un poco más de reminiscencia de lo masculino, ¿sí? Justamente porque los hombres andan a caballo, en la vestimenta de la mujer, cuando es para andar a caballo, se va un poco más a lo masculino. Ya voy a mostrarles otro ejemplo donde se ve más esto. Muy bien, ¿y qué me pueden decir de esta prenda? ¿Qué es el coso este? Puede tener algo por debajo, pero hay algo muy importante. La falda va separada de la parte superior. Muy bien, son dos piezas. No lo habíamos visto hasta el momento, ¿no? Camperita y pollera. Y esta atrevida directamente se puso dos colores diferentes, ¿sí? Hasta el momento no veíamos eso. Veíamos un vestido con otro vestido por arriba, como mucho una especie de campera, pero que terminaba siendo un sobrevest, ¿se acuerdan?
Acá no. Fíjense cómo ya empieza a separarse el atuendo. Fíjense el detalle de bordado, ¿sí? De esa remera. Hermoso, ¿no? Espectacular. Un trabajo de una locura. Bueno, otra vez, esto es en la corte de Francia, ¿sí? Pasamos ya a esta corte de los Luises, que era una locura, ¿sí? De vestimenta. La mujer, tranqui, ¿sí? Perlas, pelo rulado, holgado. Ahí quedamos. ¿Qué pasa con el hombre? Mucho rulo, mucho color, mucho de todo, de lo que haya, ¿sí? Ahí se ve el machismo, porque la mujer fue tranquila y el hombre tenía que demostrar más. Exactamente, ¿vieron qué cambio? A pesar de acá tenemos una mujer acá atrás, chau, ¿no? Pero todo lo demás, hombres. Todo en el mismo siglo. Empezamos a ver cómo va cambiando mucho más rápido la cosa, ¿sí? ¿Qué pasa con la corte de Francia? Es interesante. Luis se da cuenta de que puede dominar a su nobleza a través de la ropa. ¿Cómo lo logra? Empieza a pasar ciertas reglas, ¿sí? Unas especies de leyes sobre cómo hay que vestirse, de etiquetas, ¿sí? Tenés que traer sí o sí tal banda, o tener 2 o 3 cambios de ropa, o 2 pelucas, un sombrero, todo para poder estar en la corte, ¿sí? Si vos no tenés esa cantidad de vestimenta, ese protocolo, no podías participar de la corte. Como ya les dije antes, en la corte se trataban temas políticos, económicos, se cerraban negocios, digamos, era donde había que estar, ¿sí? Matrimonios, demás. Entonces, ¿qué pasa? La nobleza empieza a endeudarse, lo mismo las clases más pudientes empresarias, para poder estar a la moda, ¿sí? Todas estas prendas eran muy costosas, ¿sí? Porque era todo hecho a mano, todo telas, digamos, de trueque, era realmente un lujo poder vestirse de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? En la corona empieza a emitir préstamos para que la gente se pueda comprar esta ropa. Y de esa manera, ¿qué logra él? Tener a toda la clase acaudalada en su bolsillo. ¿Por qué? Porque le debían a él para poder vestirse. La misma ley que él había pasado. Fíjense qué astucia, ¿no? Y así empieza a escalar esto de la moda. Estos son algunas vestimentas reales, ¿sí? En este caso es Luis XIV. Fíjense lo que era. Un sombrero con plumas. Se utilizaba el cabello rizado, pero ya vamos a ver después el tema de las pelucas. Excesivo uso de cintas, moños, volados y encaje. Todo lo que hubiese. Tajalí, que es como esta banda de la espada que les decía. Bueno, este se llama rine grave, que es una especie de pollera como veíamos viendo, ¿sí? Zapatos con taco, moños, medias de seda, ¿sí? Todo absolutamente carísimo. Acá tenemos otra donde vemos esta especie de forma de acampanada del jubón, ¿no? Pero bueno, muy exagerado. Zapatos con moño, los canons que les decía el detalle. Acá tenemos la ilustración de cómo hubiese sido, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Horrible, ¿no? La campera está buena, para usarla en la actualidad me gusta. La campera, pues, medio Sgt. Pepper, ¿no? De los Beatles, ¿ubican? Acá tenemos la ilustración de la anterior que les mostré. A mí personalmente me parece muy femenino el look. ¿Qué piensan ustedes? Hoy nos parece algo femenino, pero pensemos que acá es donde empieza esto, ¿no? Y empieza de la mano de la vestimenta masculina, ¿sí? Fíjense que distinta nuestra mentalidad hoy en día. El coso para el frío, tremendo. Puede ser la silueta femenina cambió, el ideal de cuerpo femenino cambió, ¿no? Y van a encontrar, si se ponen a mirar, cantidad de... Puede ser, sí. Bueno, ay, perdón, se me fue la diapositiva. Ahí seguimos. ¿Qué pasa? Muere Oliver Cromwell.
Y una vez que muere Oliver Cromwell, esto no era un cargo hereditario, justamente, ¿sí? Si él estaba en contra de eso. ¿Qué termina pasando? La gente estaba tan podrida de tanta opresión y de tanta mano dura que dicen, por favor, vuelve, Carlos vuelve, y lo aceptan al hijo de Carlos I, que había sido criado en Francia, ¿sí? En las cortes. A él se lo llama el alegre monarca, que es Carlos II, ¿sí? Y vemos en Inglaterra que hay un momento de florecimiento. El péndulo se va para el otro lado, ¿sí? De tanta opresión empieza a haber más libertinaje. Empieza a haber, por ejemplo, un movimiento de teatro que es un teatro muy picaresco, muy sensual, ¿sí? Donde hay muchos chistes sexuales. Vemos que empiezan a aparecer también en la sociedad grupos de gente que había sido marginada, que empieza a ser los herejes, gente deforme, gente de circo, empiezan a formar estas caravanas que van paseando por el país. Y la gente empieza a consumir esto, ¿no? A ir al espectáculo de variedades. Empieza toda esta subcultura acá en este momento, ¿sí? A fines del siglo XVII. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una imagen de un bar, ¿sí? Fíjense cómo es la actitud de la gente, totalmente relajada, sí. Y lo vemos también traducido en la ropa. Fíjense, tenemos los mismos elementos, el jubón, las medias que veníamos viendo en la mujer. También vemos estas prendas más sueltas, ¿no? Sigue lo mismo. Acá tenemos la clase pobre, que también, ¿no? Pasa bien, vemos mucha fiesta, borrachera, pero ¿qué tenemos acá en la esquina? Una calavera. Este es un cuadro de un artista interpretando este momento como mucha libertad y demás, pero ojo que tampoco la pavada, ¿no? Como siempre en la historia el péndulo va para un lado y para el otro, nunca estamos ahí en equilibrio, ¿no? Muy bien. ¿Y qué se empieza a poner de moda en la mujer? Bueno, las pechugas, ¿sí? Empiezan a, como es un momento de libertinaje, empieza también a manifestarse en la manera de vestir eso. Y empieza este peinado. ¿Qué tiene este peinado? Es muy suelto, desprolijo, ¿sí? La idea básicamente era parecer que no te importara nada, ¿sí? El look que hoy en día se nombra el look savage, ¿sí? El pelo todo despeinado, todo así. Bueno, se pone de moda a fines del siglo XVII en Inglaterra, ¿sí? ¿Y en el hombre qué pasa? ¿Les parece similar a la corte de Francia? Sí, pero un poco más tranquilo, ¿sí? No llega a ser la corte francesa, pero en Inglaterra se adopta esta cosa de los detalles, de los encajes. Fíjense lo que son estas chaquetas. Pero los colores son, digamos, continúa un poco la paleta esta de la neutralidad, ¿sí? Fíjense acá. Mucho botón, Como elemento decorativo, sí, en este caso. Muy bien. Y en la mujer, como les venía diciendo, cambia el género predilecto, ¿sí? Veníamos viendo en las otras tiempos históricos muchas telas pesadas, ¿se acuerdan? Los brocatos, las sedas. Bueno, en este siglo vemos otro tipo de géneros, el satén, la tafeta, ¿sí? Que son telas mucho más suaves, ¿sí? y con más movimiento. Las perlas ya lo nombramos muchas veces, y este look despeinado savage, ¿sí? Hay dos colores, ¿sí? Que dicen que odiaba a Oliver Cromwell. Díganme ustedes qué colores son. El celeste y el dorado, ¿sí? Fíjense, todas las mujeres, muchas de las mujeres que vamos a ver son celeste y dorado. ¿Por qué? Porque eran los colores que estaban súper prohibidos por Oliver Cromwell. Fíjense qué suavidad, ¿no? Este vestido, cero al cuerpo, no hay un entallamiento prácticamente en ningún lado. ¿Por qué? Porque el ideal de cuerpo femenino había cambiado. Esta era la mujer ideal en ese momento. Rellenita, con las curvas. Entonces el vestido tenía que mostrarlo, ¿no? Eso también.
si estamos encorsetadas y todas apretadas, no se ve esta voluptuosidad deseada en la mujer, ¿sí? Que también nos está hablando de que esa voluptuosidad, de que tiene que comer, ¿no? Por eso también se pone, digamos, el ideal de esta manera. Hay un momento un poco más fácil económico para la sociedad y se puede permitir esta figura. ¿Puede ser que haya cambiado esa actitud también por lo del descubrimiento de América, ver a las mujeres indígenas de otra forma, a las mujeres... Todavía no. Yo te diría que eso va a venir el siglo que viene. Acá tenemos el famoso traje de montar que les conté. Fíjense qué masculino ¿no? A comparación con esto. Bueno, esta misma mujer se va a montar, se pone esto. Totalmente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un traje tomado básicamente de lo masculino y llevado a una cosa femenina. Es la primera vez que en la historia que vemos esto, que de un género al otro se transforma la misma prenda, ¿sí? Y esto deviene, ya vamos a ver en el siglo XVIII, en la mantúa, que es esta especie de vestido, ¿sí? Otra vez, un vestido de 2 piezas y mucho más tomado ¿de dónde? De la ropa masculina, ¿sí? Vemos cómo pasa en la estética de uno al otro. La mantúa, como les dije. Tenemos el peplum, que ya en la clase que viene vamos a hablar, que es una especie de accesorio. Mucho más, ¿no? Sí, es más urbano, te diría también, ¿sí? Empieza como a aparecer este look de las mujeres que pasean en las ciudades. Empiezan a aparecer las ciudades, chicos, ¿sí? Hasta el momento era todo muy rural. Empieza a haber más concentración de ciudades que traen muchas cosas acá aparejadas. Y, bueno, estos tocados empiezan a aparecer hacia fin de siglo nuevamente, que ahora se llaman fontage y que buscan para arriba. Muy bien. Otra peste, chicos. Otra peste en Londres mata a 1/3 de la población, que hace que el foco de poder económico que estaba sucediendo ahí, otra vez se arruine. Sumado a esto, un gran fuego se desata, que dicen los textos que empezó aparentemente en una panadería, pero Londres ¿de qué era? Todo de madera, todas las casas eran de madera, entonces rápidamente se extiende y destruye la ciudad. Sumado a la plaga, queda devastado Londres, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo otras cortes empiezan a tomar el poder. Les adelanto un poco. ¿Qué es esto? Es parecido a lo que usaba Miriñaque. Bueno, ¿saben qué es esto? La corte española. ¿En esa misma época? En esa misma época. Vamos a ver cómo esto lentamente se contagia a toda Europa, ¿sí? Punta de lanza España. ¿Por qué? España, ¿qué estaba colonizando? América. ¿Y qué estaba trayendo? Recursos, oro. Fíjense qué distinta la vestimenta a lo que está pasando en el resto de Europa, ¿no? Hay un divorcio muy grande en este siglo entre una corte y la otra. Muy bien. Acá tenemos a la infanta María Teresa de España, ¿sí? Fíjense ese peinado. Distinto, ¿no? Nada que ver con lo que venimos viendo de España, de Europa, perdón. ¿Qué es esto? Lo de los indígenas. Una corona azteca. Fíjense cómo culturalmente el dominio, hasta en esto vemos, en este peinado hay historiadores que piensan que es como una estetización de esa corona. Dominio, en realidad, bueno, son cosas culturales, se encontraban con eso, gustaba, no gustaba, pero fíjense qué interpretaciones que se pueden dar también de dominio, ¿no? A través de la vestimenta. Sí, y les traje para cerrar, adelante, para cerrar, unas perdón, ya termino, sí. Unas estetizaciones de este siglo XVII en diseñadores modernos. ¿Entienden la relación? ¿Ven esos cuellos, esos encajes? No, otros elementos, pero fíjense la silueta, ¿sí? Miren acá, díganme si esta remera no es tomada de un jubón. Sí. Las mangas. Acá, Chanel, fíjense esos guantes. Literalmente tomada de acá, ¿sí? No hay duda de que los diseñadores se pusieron a ver, bueno, vamos a hacer una colección basada en el siglo XVII, ¿sí? Esto es de la misma campaña, fíjense.
No, muy parecido. Para que vean ustedes también por qué aprenden todo esto y para qué les puede servir. El día de mañana, ay, bueno, ¿están trabados? Vamos a ver en la historia, sí. Fíjense este detalle de cinta y este detalle de cinta, ¿sí? Bueno, acá ni hablar, el cuello, las mangas, divino.